Diagnóstico de salud poblacional. Comunidad de Santa Rosa de Llano. Integrantes: Víctor, Carlos, Yosafat, Keren, Genoveva, Diana, Tere, César y Gustavo. ¿Qué es el diagnóstico comunitario? Consiste en hacer un estudio objetivo del nivel de salud de una comunidad, mediante el análisis de los problemas y las necesidades de cada población, así como los factores que influyen positiva y negativamente sobre dicho nivel de salud, para posteriormente fundamentar las acciones para la prevención y control de las enfermedades, para mejorar los niveles de bienestar y utilidad social de la población estudiada. Diferencias entre un diagnóstico de salud comunitario y un diagnóstico clínico. El objetivo de un diagnóstico clínico es la curación o control del paciente. El objetivo de un diagnóstico de comunidad es mejorar el nivel de salud de la comunidad. La información necesaria en un diagnóstico clínico es la historia clínica, con el interrogatorio, la exploración física y exámenes de laboratorio y gabinete. La información necesaria en un diagnóstico de comunidad son los datos demográficos, los problemas de salud, patrones de mortalidad y morbilidad y la disponibilidad de servicios de salud. El diagnóstico clínico debe contener un diagnóstico diferencial y un diagnóstico probable, mientras que el diagnóstico de comunidad debe ser un diagnóstico comunitario con definición de las prioridades. El plan de acción de un diagnóstico clínico es el tratamiento y la rehabilitación. El plan de acción de un diagnóstico de comunidad es el programa de salud comunitario. La evaluación de un diagnóstico clínico consiste en el seguimiento de la evolución clínica del paciente, mientras que la evaluación de un diagnóstico de comunidad consiste en los cambios en el nivel de salud. ¿Para qué nos sirve un diagnóstico de salud? Para actuar como una referencia de datos para el distrito, para proporcionar una imagen general de la comunidad local y las preocupaciones de los residentes, para sugerir áreas prioritarias para la intervención y las soluciones factibles, para indicar la asignación de recursos y la dirección de los planes de trabajo, crear oportunidades para la colaboración intersectorial y la participación de los medios, para formar la base del establecimiento de indicadores para la evaluación. Ahora vamos a hablar de los tipos de diagnósticos de salud. Tenemos básicamente tres. Primero, tenemos el administrativo. Segundo, tenemos el estratégico. Como tercero, tenemos ideológico. Tipo administrativo. El enfoque que se le da a este tipo de diagnóstico es satisfacer las necesidades de la población. El propósito es evaluar los recursos de salud con los que cuenta la población, es decir, las instituciones.
Bueno, cuando tratamos de dar un uso de epidemiología, las consecuencias, lo que se trata con la epidemiología es encontrar las consecuencias inmediatas que tienen estos recursos sobre la población. La variable de evaluación son los insumos, el proceso y los resultados. Y la variable de análisis son los daños que se le da a la población a causa de las instituciones, los servicios de salud y los factores condicionantes. El siguiente tipo de diagnóstico es el estratégico. El enfoque que se le da es identificar las necesidades de cambio. El propósito es establecer diferencias de estatus en la misma sociedad, esto con el fin de saber cómo afecta a cada una de ellas. Como uso de epidemiología encontramos que es identificar y medir los riesgos. Como variable de evaluación podemos encontrar la calidad. Y como variable de análisis tenemos el proceso de salud de enfermedad, la respuesta social organizada y la marginación. Como tercer tipo de diagnóstico de salud tenemos el ideológico. Su enfoque es identificar procesos sociales. Como propósito tiene buscar estabilidad social. Su uso en epidemiología es sustentar afirmaciones cualitativas. Como variable de evaluación tenemos que buscar la igualdad y la equidad. Y como variable de análisis tenemos la problemática social de salud, la reproducción social y la desigualdad. Las etapas del diagnóstico son 4. La primera es la etapa de iniciación. Para esta etapa se tiene que formar un comité. Dicho comité puede estar o debe estar integrado tanto por personajes del gobierno, profesionales de la salud y el público en general. Este comité, una vez que se formó, tiene que analizar y ver cuáles son los recursos económicos y recursos materiales y humanos con los que cuenta, para en base a esto poder saber cómo se va a realizar el ejercicio. La segunda etapa es la etapa de análisis y recolecta de la información. Esta información tiene que ser suficiente tanto en calidad como en cantidad. Para esto, la muestra de población que se analice tiene que ser lo suficientemente grande para poder de buena forma darnos información de toda la comunidad. La información se puede recolectar de varios métodos. Uno sería la aplicación de autocuestionarios. La otra sería la realización de entrevistas cara a cara. Y la última podría ser con la aplicación de cuestionarios o encuestas telefónicas. Algunos tips para el análisis y recolección de los datos consisten en obtener la información y presentarla en forma de proporciones o de razones para que así sea más fácil la comparación. Otro sería la realización de proyecciones y el análisis de las tendencias actuales para analizar y ver cómo se hacen los cambios a través del tiempo. El tercer tip consiste en comparar los datos que obtuvimos de un distrito con los de toda la población o con los de otro distrito diferente.
Y por último, el presentar la información a manera de gráficas para que así esta resulte más entendible. La tercera etapa es la que se conoce como diagnóstico. Este diagnóstico va a estar integrado por tres áreas principales. La primera va a ser el estado de salud de la comunidad. La segunda va a ser las determinantes de salud de esa misma comunidad. Y la última consiste en el potencial de desarrollo de salud de esa comunidad. Por último, la cuarta etapa consiste en la diseminación, es decir, la comunicación de la información. Para esto, el público al que tiene que ir dirigido esta información tienen que ser los creadores de las políticas públicas, el público en general y los profesionales de la salud. La manera en que nosotros vamos a poder comunicar esta información va a ser a través de la realización de reuniones o juntas dentro de la comunidad, a través de los medios de comunicación o a través de la realización de ferias de la salud y eventos parecidos. Analizaremos los componentes del diagnóstico, es decir, los temas que se exploran dentro de él. Dentro de los temas a evaluar, los podemos dividir en aquellos que se evalúan dentro de los domicilios y aquellos que se evalúan en la escuela. Primero vamos a analizar los elementos que se evalúan dentro de la escuela, como es la alimentación, también se evalúa la salud bucal, las agresiones físicas, peleas y lesiones que pudiese haber dentro de la comunidad estudiantil. La intimidación o el bullying, el aspecto de sentimientos y amistades, es decir, la relación que existe con los alumnos, con los maestros, sus familiares y entre los propios alumnos. Otro elemento importante son las toxicomanías, como es el tabaquismo, el alcoholismo, y la actividad física. También otro elemento importante de analizar dentro de la actividad física está el sedentarismo, es decir, las horas que los alumnos emplean en actividades como manipular la computadora, dormir, ver la televisión, etc. Otro elemento importante dentro de la evaluación de las escuelas son las experiencias personales dentro y fuera de esta, es decir, el interés que existe entre los familiares y los alumnos. Y por último, pero no menos importante, la sexualidad. Es decir, si conocen sobre las infecciones de transmisión sexual, el número de alumnos que ha iniciado su vida sexualmente activa y la frecuencia con lo que realizan y los métodos anticonceptivos. Elementos que se incluyen en el diagnóstico de salud, hablando sobre el domicilio, se pueden integrar las características sociodemográficas
de la familia que vive ahí, como es el estado civil de los integrantes, la ocupación, la escolaridad y el ingreso mensual al hogar. También se incluye la derechohabiencia y los servicios de salud, como puede ser la derechohabiencia al IMSS, al ISSSTE, al Seguro Popular, etc. Y su uso o frecuencia con la que recurren a ellos. Otro aspecto importante a evaluar del domicilio son las características de la vivienda, es decir, si pertenece a ellos, si es rentada, del material con el que se construye el edificio, si es techo de lámina, techo de ladrillo, si el piso es firme o de tierra y el tipo de vivienda que es esta, edificio, departamento o casa habitación común. Otro aspecto importante son los servicios públicos con los que cuenta el domicilio, como puede ser el pavimentado, el alumbrado público, el transporte que existe dentro de la comunidad, como puede ser los autobuses, las combis, taxis, etc. La recolección de basura, la presencia de alcantarillado en las calles, etc. Otro punto importante también que se incluye en el diagnóstico de salud es la prevención y detección de enfermedades, como puede ser con programas, si existen o no, programas de vacunación, programas para la detección de mama, de cáncer, de próstata, etc. Bueno, por último, también se evalúan los aspectos de la salud ambiental, como puede ser la presencia de fauna nociva, como moscas, cucarachas, arañas, ratones, y todo este tipo de animales que afectan o pueden llegar a afectar a la salud de los que viven dentro del domicilio. También se evalúan aspectos, al igual que en las escuelas, aspectos que tienen que ver con los vicios, como el tabaquismo, el alcoholismo, el número de defunciones que hay en el domicilio o que hubo, y la seguridad alimentaria es otro elemento importante a evaluar, con preguntas como si alguna vez alguien ha sufrido por no comer en algún día, cuántas veces al día se alimentan, el tipo de alimento que consumen, etc. Hablemos de las fuentes de información. Hay cierta información que ya se tiene, información nueva que se busca recolectar. La información que ya se tiene se puede obtener del Departamento de Salud estatal o comunitario, donde ya nos da estadísticas o indicadores de salud de esa comunidad. También se puede obtener el registro de admisiones hospitalarias, donde nos indica la gente que entra y la gente que sale. También se puede obtener del Departamento Estatal de Servicios Humanos. Este nos dice cuántas personas ya están en un programa de salud y cuántas personas usan vales para intercambiar por comida. En otras fuentes de información podemos buscar en los censos, como los que hace el INEGI o censos que estén en internet. También se puede usar los registros policíacos
para ver los crímenes violentos que se están realizando o todo tipo de delincuencia. Otra fuente de información son los datos de la Cámara de Comercio, que nos dicen la población que está empleada, la que no, y cuánto es el ingreso promedio que puede tener una comunidad. Para recolectar la información se puede dividir en 10 pasos. Hay que ver cómo se va a usar esta información, dándole un valor y propósito. ¿Cuándo quieres usar estos datos? ¿Quién va a recolectar la información? ¿De qué fuentes? Después tienes que limitar la información que encontraste, recolectarla, identificar si hay un hueco de lo que querías obtener, intentar rellenar esos huecos con otras fuentes de información y luego comparar los resultados con otras poblaciones similares o con tu estado o tu país. Otro lugar de donde se puede encontrar información es de los distritos escolares, donde nos dicen cuántos estudiantes se han graduado, cuántos han desertado y en qué grado se encuentran. Otro punto de información son los centros para el control de enfermedades. Hay unos que se dedican a enfermedades específicas y otros que nos dan números acerca de las principales infecciones y el número de casos. Otra manera es buscando en las bibliotecas, ya sean bibliotecas físicas de nuestra preferencia o bibliotecas que podamos encontrar en internet. Existe una manera también de encontrar una fuente de información que se conocen como resúmenes estadísticos, donde ya son personas que ya previamente hicieron investigación acerca de nuestra comunidad y nos pueden decir datos objetivos de la misma. El siguiente punto es el análisis de resultado. Este es un proceso en el cual se va a inspeccionar, así como se va a limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil para sacar conclusiones. Aquí vamos a tener dos tipos de resultados. De un lado van a ser los cualitativos y por el otro lado vamos a tener los resultados cuantitativos. Dentro de los resultados cualitativos va a haber 3 pasos para su análisis. El primero es la reducción de información, esto es para hacer los resultados más comprensivos. El segundo es la disposición y transformación de la información, estos se van a encargar de organizarlos para ser presentables. Y el tercer punto es la interpretación, que nos va a sacar conclusiones y al final vamos a poder explicar sobre generalidades. Y el otro punto cuantitativos vamos a tener 5 pasos. El primer paso es depurar datos. En este vamos a buscar las inconsistencias de datos que encontremos. El segundo paso es eliminar datos atípicos, en el que vamos a eliminar los datos alejados del resto de los datos. El tercer punto es la selección de pruebas estadísticas, que existen 2 tipos, la descriptiva y la indiferencial. Aplicar el programa sería el siguiente paso e interpretarlos como último. Al igual va a haber 3 tipos de quienes participan en estos resultados. En el punto número 1 tenemos a la comunidad, en el otro tipo tenemos la institución y en el último tenemos que sea un estudio mixto. El objetivo final del diagnóstico en salud no es la preparación de un informe, sino difusión de los resultados para posteriormente actuar sobre los problemas identificados. Los resultados se exponen a prestadores de servicios de salud, autoridades gubernamentales, a los que realizan el diagnóstico, a la comunidad intervenida y a la población en general, mediante carteles, canales de difusión y foros abiertos al público. Realizar un diagnóstico de salud a una comunidad nos permitió conocer la metodología para su elaboración, así como los aspectos que deben integrar este trabajo, las herramientas que nos ayudan a obtener el diagnóstico y las estrategias para la adquisición de la información. Asimismo, obtuvimos habilidades para el acercamiento a los pobladores
y comprendimos la importancia para la salud pública de contar con diagnósticos de salud de una comunidad y los beneficios que podemos obtener de estos para la mejoría de las condiciones de salud. Como médicos, es importante tener estos conocimientos y habilidades para implementar todas las medidas adecuadas a las necesidades de las comunidades en las que un día vamos a laborar. Para obtener la información sobre la comunidad, es importante que las personas confíen en el equipo que recaude estos datos, además de que conozcan los objetivos del proyecto a realizar y de esta manera puedan participar más activamente, además de que disminuya el sesgo de la información. Noté varias estrategias que usamos en la comunidad de Santa Rosa para acercarnos a la misma. Primero, el hablar con las autoridades, como el comisario y los jefes de ejidos. De esta manera podían darle a conocer a la comunidad lo que estábamos haciendo y las personas podían sentirse más tranquilas al darnos información personal. También el ubicar a los líderes de la comunidad y hablar con ellos, para realizar un vínculo entre nosotros y el resto de la comunidad, además de que ellos pudiesen apoyarnos con la difusión de nuestros objetivos y reunir a las personas a la hora de presentar los resultados. Considero que cuando nosotros realizamos nuestro diagnóstico de salud, en ocasiones le quitamos importancia a decirle a las personas que asistían a la presentación de resultados. Sería relevante en futuras ocasiones dar la fecha exacta desde el comienzo de la recaudación de información y ofrecerles otro servicio por su asistencia, ya que considero que no se tuvo la máxima difusión posible de los resultados. En la comunidad a la que nosotros fuimos, tuvimos buenas relaciones con las personas con las que llegamos a convivir, como el lugar donde desayunábamos, el que cuida el parque, la tienda de abarrotes, entre otros. Y puede sonar un elemento insignificante, pero es una buena manera de generar confianza. Respecto a la recaudación de información, nosotros aplicamos un método directo que fueron las encuestas. Para obtener esta información se visitaron diferentes hogares. No hubo una selección aleatoria de los mismos, simplemente fueron entrevistados los que se encontraban en ese momento en su casa y tenían disposición para responder las preguntas. La planeación fue un elemento esencial en este procedimiento porque de esta manera pudimos repartir el equipo de trabajo en sectores, organizar el número de entrevistas que se iban a realizar por semana, además de que previamente se enseñó cómo se llenaban los formatos para no tener problemas al hacer la base de datos. Algo que puede mejorar en estos aspectos es ser más claros en algunos códigos porque se daban a la interpretación personal, como cuando la ocupación no entraba en algún rubro o si estudiar algún nivel escolar contaba como finalizado, etc. Normalmente usamos otros tipos de fuentes de información en nuestras clases cotidianas, como lo son los artículos, los libros, las páginas web, censos y otro tipo de datos que ya fueron recaudados previamente por otras personas. El tener esta práctica donde nosotros mismos obtuvimos la información fue enriquecedor, ya que no teníamos experiencia previa con lo mismo. Debe ser interesante para las autoridades de gobierno y municipio, ya que uno de sus propósitos es ver por los intereses de la población, así como su mejora de calidad de vida. Estos cuentan con los recursos necesarios para realizar diagnósticos de salud en comunidades que abarca el estado de Aguascalientes y poder actuar después de acuerdo a los resultados. Otra población de interés debe ser la salud pública, ya que ellos cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar programas y difusión de diagnósticos de salud en diferentes comunidades. La población estudiantil universitaria, especialmente de centros de salud, ya que debido a su profesión deben estar preparados para saber cuáles son los problemas existentes en las comunidades para, en el futuro, ser capaces de ayudar en la prevención de sucesos que afectan la salud de las personas. Finalmente, debe ser interesante para los comisarios y población de comunidades para que busquen personas capacitadas para realizar un diagnóstico de salud en su propia comunidad, ya que ellos deben conocer cuáles son los problemas existentes en su comunidad y cómo poder, de acuerdo a programas, mejorar o eliminar la problemática. La integración de equipos de trabajo para el diseño, ejecución y análisis de diagnósticos de salud comunitarios no es una tarea fácil. Hay que trabajar en conjunto
escuchando las ideas de los otros, siguiendo las normas y especificaciones que se plantean en el proyecto y siendo flexibles e inteligentes para solucionar cualquier problema o eventualidad que se presente durante la realización del trabajo. Es importante ser tolerantes, creativos, comunicativos y respetuosos con cada uno de los participantes, para que los esfuerzos de cada uno se observen en unos resultados de calidad, que se presentarán y servirán de herramienta para posibles soluciones futuras. Con base a la experiencia adquirida al llevar a cabo un diagnóstico de salud, concluimos que las estrategias empleadas para favorecer el interés de las comunidades han sido buenas, pero aún se pueden hacer mejoras en este aspecto. El implementar propaganda como volantes, carteles, invitaciones personales domicilio por domicilio, además de ofrecer servicios gratuitos como vacunación, medición de glucosa, tensión arterial, etc., podría ayudar a que incremente el interés de la comunidad hacia estas actividades y así aumentar la participación en el proceso.